El hombre abatió a 30 bandidos para salvar a las gemelas. La recompensa que recibió de su madre Apache valía cada cicatriz. Antes de entrar en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El aire no se movía. Se quedaba suspendido caliente seco como hueso viejo. Las moscas daban vueltas lentamente alrededor del bebedero donde el agua ya era una pasta verde. No había pájaros ni brisa, solo el crujido de una tabla reseca mientras el sol castigaba la cresta rocosa sobre la cabaña. Colter Vane estaba junto a la cerca con un martillo en la mano y 3 clavos oxidados entre los dientes. Trabajaba despacio y con firmeza, la mandíbula apretada y los hombros tensos por la faena de la mañana. La camisa azul deslavada y remendada en el hombro estaba empapada en la espalda. El sombrero le daba sombra a los ojos, pero las arrugas alrededor eran profundas. Las mismas que cargaban los hombres después de tantos años esperando peligros que siempre llegaban. No había cruzado palabra con nadie en casi un mes, desde que bajó a Mesía por sal y café, y regresó sin mirar a nadie a los ojos. Así lo prefería. Soledad. Jornadas previsibles. Sin sorpresas. No recibía visitas. Nadie llegaba tan lejos de todos modos. La casita quedaba a 6 millas de cualquier sendero pegada a un risco de piedra roja y matorrales blanqueados por el sol. La había levantado él mismo con piedra y pino. Después de la guerra, cuando ya no había razones para seguir andando. No había planeado vivir solo. Así se dio. Y así siguió. Colter era ranchero curtido en la frontera, acostumbrado a trabajar con sus manos y defender su tierra. Su rifle nunca fallaba cuando hacía falta. Pero cuando la guerra acabó y el nombre de su hermano apareció entre los muertos, cabalgó hacia el sur y dejó de hablar. Desde entonces vivía en silencio. Sembraba frijoles. Mantenía una mula. Disparaba a los coyotes cuando se acercaban demasiado. Eso era todo. Pero aquel día 4 de julio de 1882, escuchó algo que no esperaba: cascos. No el trote firme de un viajero ni de un peón de rancho. Eran más livianos desparejos, como si el animal corriera solo por instinto. Colter giró hacia el sonido y entornó los ojos. El calor temblaba sobre el llano. Al principio no vio más que matorrales y tierra dura. Luego apareció el pony, pequeño, sin silla, sin nada, las costillas marcadas. Encima iban 2 criaturas. Soltó el martillo y se movió sin pensar. Cruzó a zancadas el claro reseco justo cuando el animal se desplomaba. El pobre estaba acabado, las patas temblorosas, la cabeza baja. Las niñas no bajaron. Cayeron. Colter alcanzó a sujetar a la segunda antes de que su cabeza diera contra el suelo. La primera ya estaba en la tierra. Brazos flojos, la mejilla contra la grava. Se agachó rápido, la adrenalina ardiéndole en el pecho. Tendrían unos 6 años. Eran apaches. Una llevaba una túnica rota empapada de sudor. La otra tenía sangre seca en la rodilla, descalzas, llenas de moretones, deshidratadas. Una intentó incorporarse. Sus labios agrietados, los ojos abiertos de cansancio y miedo. Colter se inclinó más. ¿Estás bien? La niña abrió la boca. Mamá susurró. Se la llevaron y se desmayó en sus brazos. No perdió tiempo. La levantó. Era increíblemente ligera y la llevó dentro de la cabaña. La dejó en su cama, volvió por la otra y la acomodó junto a su hermana, cubriéndolas con una manta limpia mientras encendía el fogón. Dentro olía a humo, resina y polvo. El cuarto estaba limpio, con una mesa rústica y 2 sillas, un estante con víveres. Colter puso a hervir agua en un balde de lata, partió pan duro y lo ablandó en la sartén. La mula resopló afuera. Él se inclinó junto a la cama y comprobó su respiración, débil, pero constante. Una de ellas se movió, intentó hablar, pero la garganta estaba reseca. Colter le acercó un jarrito de agua, inclinándolo despacio en sus labios. Ella bebió y tosió. La hermana abrió los ojos de golpe, asustada, mirando alrededor. Lo vio, se encogió, luego buscó a tientas la mano de su gemela. Él lo permitió. No dijo nada más, solo observó.
Revisó su piel por si había fiebre. Estaban quemadas por el sol, arañadas, rendidas, pero vivas. Se recargó en la pared e intentó serenarse. Las manos le temblaban. No le gustaba esa sensación. No era miedo. Había visto cosas peores en la guerra, pero esto venía de otro lado. Un presentimiento que no tenía que ver con balas ni enemigos. Algo estaba mal. 2 niñas apaches desarmadas llegando medio muertas a su rancho. Eso no pasaba por casualidad. Y una palabra resonaba en su cabeza llevada. Hacía más de 2 años que no tocaba su rifle. Pero nunca lo había vendido. Y ahora entendía por qué. Al anochecer, las muchachas habían probado un poco de comida suficiente para quedarse dormidas de verdad. Coulter se sentó en el portal mirando el camino detrás de los cerros. El sol se hundió tiñendo las rocas de dorado. Luego todo quedó en sombras. Permaneció allí hasta que salieron las estrellas. El rifle descansaba en su regazo, el cañón limpio, las balas listas. No sabía quién se había llevado a su madre, pero sabía que habían cometido un error. Coulter se levantó antes de la primera luz. No había dormido solo, reposado en la silla junto a la puerta con las botas puestas y el arma a la mano. Las niñas apenas se movieron en la noche salvo por algún quejido. Él les revisó la frente por fiebre y la respiración por calma. Eran fuertes. Habían resistido hasta el amanecer. Pero no llegaron solas. Alguien las puso sobre ese caballo. Y quien se llevó a su madre, quien hizo esto, seguía suelto. Encendió la estufa sin hacer ruido, calentó el resto del caldo y partió pan en trozos pequeños. La cabaña estaba en silencio, solo el chasquido del hierro y el leve movimiento de las mantas. Cuando las niñas empezaron a moverse, él fue despacio. Sin ruidos bruscos, sin gestos repentinos. Solo dejó que vieran que no era una amenaza. La menor. Ahora notaba que era un poco más joven. Abrió los ojos primero. Su mirada saltó a él, luego al jarro de agua que ofrecía. No se movió hasta que la otra se sentó a su lado. Entonces se acomodaron juntas, hombro con hombro, tomadas de la mano sin decir palabra. «No voy a hacerles daño», dijo Coulter en voz baja. Lo primero que decía en horas. La mayor lo examinó. Atenta. Desconfiada, protectora. Tenía el fuego de su madre, él lo notó. «Me dicen sus nombres». Ninguna contestó. Él asintió sin insistir. Dejó el cuenco de caldo en el borde de la cama y se apartó. Al rato lo tomaron. Él se agachó cerca, los codos en las rodillas observándolas comer, la ropa rota, los pies llenos de ampollas, los brazos arañados como de huir entre matorrales. No solo habían corrido, habían escapado de algo. O de alguien. Cuando la mayor terminó, se limpió la boca y al fin habló. Su voz era baja, medida. «Me llamo Misai». «Ella es Talia». Coulter asintió una vez. «Está bien». Los ojos de Misai no se apartaban de los suyos. «¿Tienes caballos?» «Solo una mula», respondió. «Y la usaré si hace falta». Misai miró hacia la puerta y de nuevo hacia él. «Mamá sigue con ellos». Él volvió a asentir. «¿Sabes a dónde la llevaron?» Ella dudó, luego señaló al oeste. 3 noches de camino. «Corrimos. Mamá nos obligó a irnos. Cortó la soga del pony y lo azotó. Nos gritó que siguiéramos derecho hasta que cayera el sol. Dijo que si no regresaba, siguiéramos». Talia sollozó pegada a su hermana. «¿Cuántos hombres?», preguntó Coulter con voz baja. Misai tragó saliva. «Muchos. ¿Cuántos tal vez agarran mujeres? Las amarran, las golpean, las venden». Él soltó el aire despacio y se frotó la mandíbula. Había escuchado historias de cuadrillas así. Confederados que no aceptaron la derrota vagando al oeste, atacando campamentos apaches y comerciando vidas por mezcal o fusiles. «¿Cómo estaba cuando la viste por última vez, sangre en la boca?», dijo Misai sin pestañear, pero de pie. Coulter se puso de pie y salió cerrando la puerta tras de sí. Se quedó inmóvil, largo rato mirando los cerros secos al poniente. La mandíbula dura.
el pecho apretado. Había prometido mantenerse lejos de los líos del mundo. Ese era el pacto que hizo consigo mismo al llegar ahí. No más muertes, no más fantasmas. Pero algo cambió anoche. Miró a esas niñas y vio lo que una vez no pudo salvar. Pensó en los hijos de su hermana. Nunca sobrevivieron al invierno de fiebres del 78. Recordó a su hermano muriendo en algún lugar de Tennessee, mientras Colter estaba demasiado al sur para ayudar. Había cargado con eso. Lo llevaba en el silencio. Y ahora 2 niñas dormían en su cama solas en el mundo, porque nadie había detenido al tipo que antes él perseguía. Caminó hasta el cobertizo, echó para atrás la lona y miró el estuche del rifle largo rato. Luego lo abrió. El repetidor Spencer estaba limpio, engrasado, sin uso, pero listo. Al lado la pistola. Una Colt Navy, 36 con las muescas que había tallado hace años. Cada una le venía a la memoria, aunque deseara no recordarlas. Las cargó a las 2. De regreso adentro, Missy levantó la cabeza cuando se abrochó el equipo al pecho. ¿La vas a traer de vuelta?, preguntó. Él la miró, y esta vez no titubeó en la voz. Voy a intentarlo. La voz de Talia fue un hilo. Te vas a hacer daño. Quizá, dijo él. Pero no la iba a dejar con hombres así. Las niñas lo vieron en silencio mientras él guardaba asesina una cantimplora y una caja de cartuchos. Dejó pan y agua extra sobre la mesa, a mano para que llegaran. Estarían seguras allí por ahora. El rancho estaba muy apartado para que la mayoría lo encontrara. Aún así las miró ambas a los ojos antes de salir. Si no vuelvo para la 3ª noche, cabalguen al norte. Busquen el fuerte Hanley. Dile sus nombres. Dile que yo las envié. Missy no dijo nada. Se limitó a mirar sin miedo. Más vieja de lo que una niña debería ser. Subió al porche con la alforja al hombro y el rifle en la mano. No había mapa ni refuerzos, pero conocía a los hombres que hacían esto. Y ya estaba harto de mantenerse al margen. El sol apenas asomaba cuando Colter Vane cruzó el primer lecho seco al oeste de su rancho, montando a su vieja mula Tucker, a paso constante. No apresuró la marcha. No hablaba con el animal. Cabalgaba con la vista fija al frente y una mano apoyada en la culata del Spencer sobre la albarda. Pero Colter ya había seguido rastros antes. En la guerra, y después aprendió a leer el monte arbustos pisoteados, espinas de cactus rotas, el leve arrastre de un taco en la tierra. Tomó la huella a 1 hora de cazacascos del pony frescos y marcados pezuñas más pequeñas sin herraduras, probablemente la misma distancia que las gemelas habían recorrido. Al lado marcas de botas de más de un hombre. Uno con paso pesado arrastrando la pierna derecha. Otro, que olía a puro. Colter atrapó el olor tenue a tabaco rancio de un cabito aplastado en la piedra. Se movían en grupos lentos y extendidos. Eso significaba confianza, cansancio, o las dos cosas. Se mantuvo fuera del camino principal, cortando por matorrales y mezquital, siempre atento a las crestas. Podrían tener centinelas. Si eran del tipo que se llevaba mujeres y niños, no dudarían en abrir fuego desde lo alto contra cualquiera que se acercara. Al mediodía, el calor pesaba. El sudor le corría por la espalda bajo la capa. Masticó cecina y bebió a sorbos, guardando lo mejor para más tarde. Cuando la llanura se rompió en Badlands, vio algo entre la maleza. Una tira de piel de venado marrón enganchada en una espina. Flecos con cuentas tiesos por la sangre. Bajó del animal, la examinó. Las manos le temblaron menos que el estómago. Reconoció el motivo. Era un bordado de cuentas remendado fino y femenino. La tira estaba rasgada, no cortada, arrancada en una lucha. La dobló y la guardó en el bolsillo del pecho. A última hora de la tarde, el silencio se hizo más profundo. Nada de pájaros, nada de insectos. Colter desmontó y guió la mula detrás de un peñasco. Se agachó, tomó el rifle y escudriñó un ancho cañón abajo. Entonces, las vio. 7 hombres quizá más acampados en una cuenca seca. Un campamento improvisado, tienda de lona remendada, caballos atados a un tronco caído y un fuego apagado en el centro. Un tipo cuidaba la carne. Otro limpiaba un fusil.
No parecían preocupados, pero él no miraba a ellos. Vio a Niva. Estaba atada, erguida, con las muñecas aseguradas por cuero sobre su cabeza, su vestido roto y sucio, una manga casi arrancada. Su cabello negro estaba enmarañado en partes, pero respiraba. La observó moverse para poner el peso en una pierna y mirar alrededor sin llamar la atención. No estaba rota. Aún no. Un sentimiento le recorrió, rabia contenida caliente bajo la piel. No tenía un plan, solo números y distancia. Estudió a los hombres. 2 hacía guardia cerca de la cresta. Uno joven con el rifle flojo. Otro mayor caminando de un lado a otro. Contó armas, puntos débiles, rutas de entrada y salida. No se precipitó. Cuando cayó la noche, se acercó más manteniéndose a sotavento. Encontró una repisa poco profunda sobre la cuenca donde vigilar y esperar. No intentó dormir. No cerró los ojos. Solo calculaba, aguardando el momento preciso. Y mientras esperaba una idea, no dejaba de darle vueltas. Algo que había callado en la cabaña. No les había dicho a las niñas que su madre seguía viva, porque en el fondo no quería prometer algo que quizás no lograría cumplir. Ahora, mirando a Niva respirar amarrada al poste en la oscuridad, se hizo una promesa a sí mismo. La traería de vuelta, aunque le costara la vida. La noche se volvió más fina al acercarse el amanecer, el aire helado. Colter se mantuvo agazapado en el risco, vigilando el campamento de los bandidos. El abrigo bien cerrado, la respiración corta y pareja. No se había movido en horas, solo cambiaba de postura cuando la pierna se le entumecía. Abajo el fuego se redujo a brasas incandescentes. El campamento se había calmado. La mayoría de los hombres dormía, pero no todos. Contó 5 tirados, uno de guardia, otro ausente, quizá aliviándose o explorando. Esperó, ojos fijos en las sombras, memorizando cada ruido. El centinela, un joven con el rifle flojo en la mano, se recargaba contra un tronco muerto. La cabeza se le fue de lado 2 veces hasta que se desplomó. Dormido. Colter se movió. Bajó por la parte trasera del risco. Las botas cayeron suaves sobre la arena. Rodillas flexionadas para amortiguar. Cada paso medido. Evitó la grava. Evitó ramas secas. Había dejado la mula amarrada a media milla segura mientras no se asustara. El rifle colgaba de una correa en su espalda, pero no pensaba usarlo salvo necesidad. El cuchillo hacía menos ruido. Dio un rodeo acercándose por el sur, donde la sombra era más espesa. Las tiendas eran disparejas, remendadas con piel y lona. Se agachó tras la más alejada y pasó junto a los caballos. Algunos bufaron y arañaron el suelo, pero siguió hasta verla. Niva. Más cerca notó su pecho subir y bajar constante. Los brazos aún sujetos en alto, el cuerpo inclinado de cansancio. El rostro golpeado. El labio abierto, pero los ojos despiertos, alerta y tranquilos. Lo vio. Él se llevó un dedo a los labios. Su mirada no se apartó de la suya. No gritó, no se movió. Solo parpadeó una vez. Colter se agachó junto al poste y sacó el cuchillo. La soga era de cuero reseco y agrietado. La cortó rápido, pero con cuidado. Ella exhaló fuerte cuando sus brazos cayeron y él la sostuvo antes de que tocara el suelo. Era liviana, demasiado liviana. El vestido, roto por un costado, dejaba ver más moretones en las costillas y la clavícula, pero mantenía la espalda recta. Aún tenía fuerza. Él la miró a los ojos. Susurró: «Puedes caminar». Ella asintió despacio. Él señaló: «Ve». Silencio. Ella se movió detrás de él descalza, pisando sin ruido. Se deslizaron entre la penumbra junto al fuego medio apagado. Un hombre se volteó en sueños. Niva se detuvo. Colter buscó su mano un instante para darle firmeza y siguió. Ya casi salían del campamento cuando sonó el chasquido. Una rama rota. No fue él. Uno de los caballos. Relinchó. Una voz tronó detrás. «¿Quién anda ahí?» Colter giró y vio al centinela viejo levantándose de la manta buscando su arma.
«Corre», murmuró Colter a Niva. Ella no dudó. Él bajó el rifle del hombro en un movimiento limpio y disparó. El estallido quebró la quietud como un rayo. El hombre cayó. Y todo se desató. Gritos, balas. El campamento entero despertó en caos. Colter y Niva corrieron, a toda prisa hacia la loma cubriéndose tras piedras mientras silbaban los disparos. Las balas rebotaban y levantaban polvo. Niva tropezó, pero Colter la sostuvo de la cintura y no la dejó caer. Ella no gritó. No se detuvo. Alcanzaron una elevación y se tiraron tras una roca plana. Colter recargó deprisa contando tiros. Le quedarían unas 10 balas. Tal vez menos. Abajo los hombres gritaban, montaban caballos y agitaban en la oscuridad. Colter miró a Niva. Su voz era baja pero firme. Hay una cañada 2 millas al oeste. Arroyo seco. Profundo. La seguimos. Ella jadeaba fuerte pero asintió. Se movieron de nuevo usando las piedras como cobertura evitando el terreno abierto. Colter disparó otra vez para frenar a los perseguidores, apuntando bajo para dar en las patas del caballo que venía encima. El jinete gritó y cayó. No se detuvieron. Para cuando alcanzaron la cañada, ya clareaba. La luz pálida encendía el horizonte detrás de ellos. El arroyo estaba en sombra angosto y por el momento seguro. Bajaron por él y siguieron avanzando hasta que los gritos quedaron muy lejos. Solo entonces pararon seguros de que nadie los seguía. Colter por fin se permitió aflojar el paso. Se volvió hacia ella. Estaba doblada las manos en las rodillas, el pecho subiendo y bajando rápido. ¿Estás mal?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Voy a lograrlo. Él la miró con respeto, midiendo sus fuerzas, y le ofreció la cantimplora. Bebió. No mucho. Lo justo. Se quedaron en silencio un buen rato. Él la observaba de reojo. Notaba cómo revisaba la línea de las sierras, la mandíbula dura sin dejar que le temblara. Y que no preguntaba por sus hijas. «Las dejaste conmigo», dijo al fin. «Están vivas». Llegaron a mi cabaña. Su mano fue a la boca apenas un instante, y luego bajó. «Las vi», murmuró. «Se escaparon». «No pensé». Ahí se detuvo. Colter miró al frente. «Están a salvo. Tú también lo estarás». Ella lo miró entonces. Más tiempo. De verdad lo miró. «Arriesgaste tu vida», dijo. «¿Por qué?» No respondió de inmediato. Luego dijo simplemente, «Porque nadie vino por los míos cuando debieron hacerlo». Eso fue todo. Se quedaron juntos en silencio mientras el cielo se pintaba de naranja y el día comenzaba. Ella no le dio las gracias. Él no se las pidió. Ambos lo entendieron. Caminaron horas antes de que Colter considerara seguro detenerse. El arroyo se angostaba y ensanchaba mientras el terreno cambiaba llevándolos a cañones de arcilla roja y barrancas secas. Sus botas dejaban huellas suaves en la arena. Ninguno hablaba salvo lo necesario. El silencio no era incómodo. Era sobrevivir, atentos a cascos, voces, disparos que nunca llegaron. Para el mediodía habían dejado unas 10 millas atrás del campamento. Bajo un álamo torcido se levantaba un viejo cobertizo que él había armado años antes para cazar. Apenas era refugio medio techo, leña apilada y un banco tosco de troncos partidos. Pero estaba oculto y servía. Niva se dejó caer en el banco sin pedir permiso, la cabeza hacia atrás, la respiración corta, los tobillos hinchados, los nudillos pelados. Los moretones de los brazos se habían oscurecido desde la mañana. Nunca se quejó. Colter desató la pequeña mochila, puso una manta, un poco de cecina y el resto de agua. Se arrodilló para encender un fueguito echándole un ojo de reojo, asegurándose de que siguiera erguida. Hasta el más fuerte necesita un respiro antes de seguir, dijo. Niva no discutió. Se sentaron uno frente al otro, el fuego en medio. Él le pasó un trozo de carne, luego comió en silencio junto a ella. Zumbaban moscas bajas. El viento apenas agitó el monte. El sol golpeaba duro las rocas, pero el álamo daba la sombra suficiente para aguantar.
Tras un rato largo ella habló. «¡Tu nombre!». Él levantó la vista. «Coulter. Coulter Kevane». Ella asintió guardando el nombre en la memoria. «John Iva». Él inclinó la cabeza con leve reconocimiento. «Tus niñas Talia y Missy dijeron tu nombre cuando se desmayaron». La boca de Niva se movió pero no sonrió. Estaba demasiado cansada. «Pensé que nunca volvería a verlas», dijo. «Nacieron en la sierra. Su padre murió el invierno pasado. Mi propia gente me culpó, decían que estaba maldita. Vivía sola, las cuidaba hasta que llegaron los hombres blancos». Coulter apretó la quijada mirando al suelo. «He oído de esos desgraciados. Se mueven en manada, atacan a los débiles y callados. Los fuertes no los persiguen. Las tribus no quieren otra guerra, así que se escapan entre las rendijas». Ella asintió despacio. «Yo iba al sur a buscar a la prima de mi madre. Vivía cerca de la frontera en tierra mezcalera. Nos detuvimos a descansar. Esa noche llegaron. Peleaste, maté a uno con una piedra. Me golpearon por eso». Coulter no respondió. Se quedó mirando el fuego un buen rato. «¿Tienes familia todavía viva?», preguntó ella. «No». Ahí lo dejó. Pero en sus ojos había más de lo que decía. Ella no insistió. Cuando la lumbre se consumió, ella se recargó contra el tronco y cerró los ojos un momento. Su respiración se volvió pareja. Él la dejó dormir. Se apartó a revisar los alrededores lo suficiente cerca para oír si algo pasaba, pero con distancia para rastrear huellas frescas. No encontró nada. Los bandidos no los seguían, o bien se dispersaron, o estaban demasiado heridos para buscarlos. Aún así no quiso confiarse. Al volver, ella ya estaba despierta sentada, los brazos abrazando las rodillas. «Las niñas están en tu casa», dijo en voz baja. «La cabaña queda al norte, tan escondida que nadie llega por casualidad. Las verás pronto». «¿Por qué nos ayudaste?», insistió ella. No acusaba. Solo quería entender. Él tardó en contestar. «De joven perdí gente. No importaba de qué lado estabas, la guerra se llevó a quien quiso. Después pensé que si me quedaba solo el mundo me dejaría en paz. Pero tus niñas llegaron a mi tierra como si Dios mismo las hubiera mandado». Sus ojos se cruzaron un largo rato. «Me recuerdas a alguien», agregó más bajo. «Alguien que luchó igual de duro por vivir». Ella no lo logró. Y no volvieron a hablar por un rato. Al caer la noche acabaron la carne y hirvieron agua en un jarro con una piedra caliente. Ella lo dejó limpiar la sangre de sus muñecas. La piel estaba en carne viva. Él la vendó con un trapo despacio, con cuidado. Su toque fue clínico pero respetuoso. Ella no se sobresaltó. Esa noche Coulter se sentó en la tierra, la espalda contra el álamo, el rifle en el regazo. Naiva dormía bajo el cobertizo sobre la manta. Su respiración más tranquila. El cuerpo al fin descansando. Y Coulter se quedó de guardia. No porque temiera una emboscada, sino porque por primera vez en años había alguien a quien cuidar. Al amanecer, Coulter ya estaba en pie y en movimiento. Las rodillas le tronaron al levantarse. No dijo nada del dolor. Avivó el fuego hasta que prendió de nuevo y vertió lo último del agua hervida en la lata. Naiva se movió bajo la manta. Sus ojos se abrieron despacio. No habló de inmediato. El cuerpo aún resentido. El rostro marcado por el cansancio. Pero los moretones ya empezaban a ceder y su piel tenía calor. Lo peor había pasado. Coulter le ofreció un sorbo sin decir palabra. Ella lo tomó. «Pronto seguiremos», dijo él. «Todavía queda buen trecho». Ella se incorporó y acomodó el borde roto de su vestido. Un hombro seguía descubierto por la costura abierta. El morado en su brazo se veía oscuro. Pero no lo tomó en cuenta. «¿Estás seguro de que no nos seguirán?», preguntó. La voz ronca del sueño. «No los dejé en condiciones de perseguir. Aunque quieran, lo pensarán 2 veces tras perder a 3 hombres». Naiva bajó la vista a sus manos. «No recuerdo cuánto tiempo estuve atada. Tal vez 3 días, quizá 4», respondió él.
Las niñas dijeron que cabalgaron casi 2 jornadas enteras después de que las mandaste. Ella cerró los ojos un momento respirando por la nariz. Pensé que no lo lograrían. Creí que el Bonnie caería muerto antes del anochecer. Coulter se agachó a empacar lo poco que quedaba. No cayó. Ellas llegaron. Y tú las mantuviste con vida. Solo las alimenté. Las limpié. Nada más. Naíba se puso de pie despacio, afirmándose. Eso es más de lo que muchos habrían hecho. Dio un paso hacia la luz del día parpadeando ante el resplandor. El cabello aún enredado, pero lo recogió en una trenza baja con un trozo de cuero. Caminaba tiesa pero con decisión callada. Coulter la miraba viendo no las heridas, sino la carga que soportaba y la manera en que seguía adelante. Dejaron el refugio a media mañana caminando juntos por la planicie baja que reverberaba de calor. Coulter llevaba el rifle en la izquierda, la derecha libre por si ella flaqueaba. Ella no lo hizo. Nadie habló durante la primera hora. El silencio no pesaba. Era concentración. La supervivencia exigía atención. Ojos en el horizonte, oídos atentos al eco lejano. Solo cuando se detuvieron bajo la sombra de un risco dentado, Naíba volvió a hablar. «¿Se parecen a mí?» Coulter la miró. «¿Tus hijas?» Ella asintió. Él dudó un instante. Luego contestó con franqueza. «Sí, sobre todo la mayor. Tienen la misma mirada». Ella esbozó una leve sonrisa. No duró mucho, pero fue verdadera. «Dijiste que ya no tenías familia», comentó ella. «Pero la forma en que las viste no era solo lástima». «No lo era», admitió él. «Tuve un hermano. Tenía 2 niñas. Murieron antes de que acabara la guerra. Su madre también. No llegué a tiempo. A veces todavía veo sus rostros». Naíba guardó silencio unos segundos. Después dijo, «¿Las llevas contigo?» Coulter asintió. «Cada maldito día». Se detuvieron otra vez en un arroyo seco donde unos mezquites daban sombra. Coulter se arrodilló ante una lata enterrada hacía años. Rascó la tierra y la sacó. Adentro había un botellín de agua a medio llenar, 2 latas de frijoles y una bolsa de cuero gastada con un fósforo envuelto en trapo. Seguros de otra vida. Naíba lo miró sorprendida. «Tú entierras provisiones. Antes de ser ranchero, aprendí costumbres difíciles de dejar». Comieron en silencio frijoles directo de la lata. Él le ofreció más de lo que tomó para sí. Ella no protestó esta vez. Cuando el sol estuvo en lo alto, subieron la última loma antes de que las colinas se abrieran a un valle ancho. La primera vista de hogar al otro lado. Naíba entornó los ojos ante la luz. «¿Vives tan lejos?» «Por decisión», dijo él. «Sin vecinos. Sin problemas. Sin protección tampoco». No la quería, solo quería calma. Ella lo miró, pero las acogiste. «No tocaron la puerta», dijo él. «Simplemente cayeron en la entrada». Acamparon al pie del último farallón antes de que el sendero los llevara a pocas millas de la cabaña de Coulter. Esa noche levantó un fuego más fuerte no por miedo sino por compañía. La temperatura bajó rápido. Naíba se sentó cerca, las piernas recogidas. Estaba cansada, aún adolorida, pero más caliente, más segura. Ya no temblaba cuando el viento soplaba. Su postura era más firme. Coulter se acomodó enfrente afilando su viejo cuchillo contra una piedra plana. El raspado era rítmico, reconfortante. «¿Tienes esposa?», preguntó ella. «No». «¿Por qué no?» Él detuvo el filo, la miró a través del fuego. «Porque pensé que era mejor no volver a perder a nadie». Ella sostuvo su mirada. «Lo entiendo». Él no desvió los ojos. De verdad, ella asintió despacio. «Pero estás equivocado. No duele menos cuando no tienes a nadie. Solo se hace más silencioso». El fuego tronó entre ellos. Él no contestó. Ella extendió la mano y le tomó el cuchillo, no con miedo, sino tranquila. Lo giró entre los dedos y se lo devolvió. «Eso fue por protegerme», dijo, «y por creer que las niñas importaban». Coulter tomó la hoja y la dejó a su lado. Un momento se quedaron callados.
Luego ella dijo suave: «Mañana quiero verlas. Las verás. ¿Seguro?» «No miento», dijo él. «Ya no». Ella asintió, luego se acostó despacio sobre la manta. De espaldas al fuego, una mano bajo la barbilla. Calter tardó en dormir. Pero cuando lo hizo fue sin pesadillas por primera vez en años. La mañana llegó sin aviso. El aire frío se alzó, el cielo pasó de negro a gris claro y el viento giró hacia el oriente. Calter despertó con el sol rozándole la mejilla, el olor a humo, aún en su abrigo. Se incorporó despacio, las articulaciones rígidas, la espalda adolorida en el suelo. Naíba ya estaba de pie, un poco apartada del fuego, los ojos recorriendo el horizonte como queriendo asegurarse de que el mundo aún era real. Su vestido de piel de venado roto se agitaba con la brisa. Su rostro estaba sereno, no blando, pero sereno como alguien que tomó una decisión en la noche. Calter se levantó y guardó las pocas cosas que cargaban: cuchillo, jarro, de lata, manta. No hablaron mucho. No hacía falta hasta ver a las niñas. El sendero desde el valle subía despacio al norte rodeando una cresta antes de perderse en un encinar bajo. Calter conocía cada palmo. Él mismo lo había despejado años atrás, cuando un derrumbe bloqueó el camino de ganado. Avanzaba adelante, pasos firmes, el rifle en la espalda, siempre atento, siempre escuchando. Naíba caminaba detrás de él sin pedir ayuda, ni siquiera cuando el sendero se estrechaba o la grava suelta hacía resbalar los pies. Avanzaba más despacio que el día anterior, los músculos rendidos, las costillas doliendo aún por los moretones que no terminaban de sanar. Pero no pidió parar, ni una sola vez. Al mediodía alcanzaron la última cresta. Ahí, dijo Calter, señalando la ladera que miraba al poniente. Abajo, escondida bajo la sombra de los riscos rojos, se levantaba su cabaña base de piedra, tablones arriba, y un hilo de humo saliendo del tubo de la estufa. La mula estaba atada en el corral masticando tranquila, y por la ventana abierta se notaba movimiento. Naíba se detuvo en seco. Su mano subió despacio al pecho. No habló, su rostro no se quebró, pero sus ojos dijeron todo. Calter le dio un momento, y luego empezó a bajar la pendiente. Al acercarse a la cabaña, la puerta se abrió. Misei estaba allí descalza con una escoba en la mano. Sus ojos se achicaban contra el sol. Se veía más pequeña de lo que Naíba recordaba, pero más firme también. El cabello limpio ahora, recogido en una trenza suelta. Su cara se iluminó al verlos llegar. No gritó, no corrió. Solo se hizo a un lado. El aire se le atoró a Naíba cuando cruzó el umbral. Adentro, Talia jugaba en el suelo con una muñeca hecha de retazos. Levantó la vista, se quedó helada y luego se puso de pie de golpe. «¡Misei!». La voz de Naíba se quebró al sentir cómo ambas niñas se lanzaban a sus brazos. Calter dio un paso atrás al porche y dejó que la puerta se cerrara. Esa parte no le pertenecía. En cambio, rodeó la cabaña y revisó el barril de agua, la pila de leña, el ahumadero. Rutina. Le ayudaba a mantenerse firme. Adentro se oían sollozos apagados, palabras suaves en un idioma que él no entendía. Les dejó ese espacio. Media hora después, Naíba salió. Su rostro ya era distinto. No curado, pero arraigado. Las manos colgaban a los costados relajadas. Los hombros ya no caían bajo el miedo. Caminó hasta el pozo donde Calter estaba de pie, se detuvo y dijo: «Me preguntaron si nos vamos a quedar». Él se volvió hacia ella. «¿Y qué les dijiste?». «Les dije que ya veremos». Calter no sonrió. No contestó de inmediato. Luego dijo: «Pueden quedarse aquí el tiempo que quieran». Las tres. Ella bajó la mirada a sus dedos y después volvió a mirarlo. «No comeremos de balde». «Yo no dije eso». «Sé cocinar. Puedo ayudarte a arreglar la cerca. Enseñaré a las niñas a coser mejor. Siempre han vivido de lo que yo remendaba con retazos». «No me deben nada», contestó él seco. La quijada de ella se endureció, pero los ojos no se apartaron. «Eso no importa». Se quedaron un momento así callados bajo el sol naciente. Luego, sin pedirlo, ella pasó junto a él, tomó un manojo de leña cortada y lo llevó al porche, acomodándolo junto a la puerta.
Dentro las voces de las niñas se oían bajas cantando algo suave. Tal vez algo de antes de la huida, antes de los bandidos, antes del silencio. Esa noche Calter cocinó un guiso de conejo en el fogón. Las niñas se sentaron en el suelo cerca del hogar comiendo en platos de lata las rodillas recogidas. Niva se sentó en la mesa frente a Calter, el cabello ya peinado en una trenza limpia. Llevaba un paño fresco en las costillas hecho con una camisa vieja de él. No hablaron mucho. Las niñas rieron quedito con cosas que solo ellas entendían. Niva las miraba. Su expresión era indescifrable. Cuando las niñas se durmieron acurrucadas junto al fuego, Calter levantó los platos. Niva permaneció en la mesa. Él regresó y se sentó frente a ella. Ella lo miró y dijo: «Pudiste habernos echado». No lo hice. ¿Por qué él lo pensó? «Supongo que me cansé de vivir sin nadie», respondió. Ella se inclinó un poco. Su voz fue suave, pero firme. «No necesitamos que nos salven, pero sí un lugar. Y creo que este lugar también necesita a alguien». Él no contestó, pero cuando se levantó y extendió una manta en la cama vacía con espacio suficiente para 3 cuerpecitos, lo hizo sin palabras y sin titubeos. Niva se levantó y lo ayudó a sadas y a alisar las esquinas. Cuando su mano rozó la de él, ninguno se apartó. Y en ese gesto sencillo, compartido, ni romántico ni distante, algo se movió entre ellos. Algo que no hacía falta decir porque ya estaba allí. Los días siguientes se fueron llenando de un ritmo tan callado que parecía irreal. La calma que llega después del caos. Cuando nadie habla de lo pasado, pero todos giran en torno a ello como a un peso escondido bajo las tablas del suelo. Calder salía temprano a reparar los cercos antes de que el calor se volviera insoportable. Las cercas necesitaban arreglo. La puerta del sur volvía a hundirse. Cada golpe del martillo, cada poste enderezado, le ayudaban a poner en orden los días. Él no hablaba mucho, pero su sola presencia llenaba el espacio de la cabaña como algo sólido. Niva también madrugaba. Barría, el porche doblaba las mantas, enjuagaba el cabello de las niñas con agua calentada al sol. Sus movimientos eran tranquilos con propósitos sin adornos. No pedía permiso. Simplemente se integraba y poco a poco sus rutinas se compenetraron con las de él. Misei ayudaba en la cocina sus manitas pelando papas o cortando cebolla. Talia a veces seguía a Calter descalza pero ágil, espantando gallinas bajo la carreta o señalando las tablas flojas de la cerca. Ya no le temían, no susurraban cuando él entraba al cuarto. Simplemente convivían. Los moretones de Niva en los brazos se fueron borrando despacio. Sus labios sanaron. El corte sobre la ceja dejó una pequeña cicatriz, pero no la escondía. Ya no se estremecía cuando unas botas sonaban en el piso detrás de ella. Volvió a tararear, bajito, viejas melodías en su lengua, casi siempre al lavar trastes o al trenzar el cabello de las niñas. Calter escuchaba, nunca preguntó qué decían esas canciones. Una tarde, casi al anochecer, entró desde el granero cargando una montura con la cincha rota. Niva estaba en la estufa removiendo un guiso, las mangas arremangadas, la piel sonrojada por el calor. Las niñas ya comían junto al fuego. Él dejó la montura y se sentó sin hablar al principio. Ella se volvió hacia él. «Necesita costura». Él asintió, se limpió las manos y tomó la montura sin dudar. Se sentó frente a él y empezó a trabajar el cuero con una aguja de su vieja bolsita. Sus dedos eran rápidos, firmes. «¿Te enseñó tu madre?», preguntó él. «Mi tía», respondió, «cosía ropa para comerciantes. Yo miraba más sus manos que su cara». Él asintió observando su labor. «Eres buena». Tenía que serlo. Un largo silencio siguió, no incómodo, sino lleno de lo no dicho. Niva seguía cosiendo, pero sus ojos se alzaban hacia él. «Todavía esperas que vuelvan, ¿verdad?». Él no fingió no entender. «Sería tonto no hacerlo», dijo. «Perdieron hombres, querrán venganza, pero son cobardes, se mueven en montón. Solo vendrán si creen que es fácil. Tú no eres fácil». «No», dijo él. «Pero tú y las niñas están aquí ahora. Eso cambia todo». Las manos de Niva se detuvieron sobre el cuero. Sus dedos se tensaron y luego siguió cosiendo. Cuando estaba amarrada a ese poste, dijo despacio:
Imaginaba cómo se verían las niñas si crecían sin mí. ¿Quién les cortaría el cabello? ¿Quién les enseñaría a guisar? ¿Quién les diría qué hombres evitar? Calter la miró fijo. No lloraba. La voz no le temblaba. Lo decía como quien enumera su propio dolor. ¿Nunca pensaste en rendirte?, preguntó él. Lo pensé un instante, pero nunca dejé que la idea se completara. Él asintió lento. Así fue como sobreviviste. No, dijo ella. Así fue como seguí con rabia. La sala quedó en silencio otra vez. Más tarde, cuando las niñas dormían y los platos estaban limpios, Niva salió al porche. El aire nocturno era fresco, las estrellas claras. El viento agitaba los matorrales a ráfagas. Calter se unió minutos después, un jarro de agua tibia en la mano. No dijo nada. Ella lo miró, los brazos cruzados en el pecho. Este lugar ya no se siente temporal, dijo. No tienes que decidir nada hoy. Ella giró completamente hacia él. Sus ojos eran más oscuros en la penumbra, pero firmes. Ya estoy decidida a la mitad. Él la miró esperando. Ella dio un paso más cerca sin tocarlo, solo lo bastante para que él sintiera su calor. Mis hijas duermen seguras. Comen. Vuelven a reír. Te siguen como si fueras de piedra y leña. Él tragó saliva. Ella lo miró hacia arriba. No eres solo el hombre que nos salvó. Eres el hombre al que volvimos. Él no respondió. No sabía qué decir sin romper el momento. Entonces ella alargó la mano lenta, tranquila, y la posó suavemente sobre la de él. Él no se apartó. Se quedaron así un rato sin besos, ni declaraciones, solo de pie en la oscuridad, con todo lo importante ya dicho, en el silencio entre ambos. Calter despertó con el sonido de cascos, no el paso quedo de una mula ni el de ganado. Era más rápido, más pesado, varios jinetes entrando en ángulo cerrado. Se levantó de la catre en segundos, rifle en mano, y fue hacia la ventana con el corazón ya latiéndole a prisa. Afuera el polvo se arremolinaba sobre el patio. 3 jinetes hombres armados venían directo a la cabaña. No necesitaba ver sus rostros. La forma de cabalgar, cómo se desplegaban como en una cacería. Sabía lo que era. «Vuelven». Se movió rápido. Naiva dijo con tono cortante. Ella ya estaba en pie levantando a las niñas de la cama. Su voz baja y concentrada, al sótano. Ahora le ordenó el ranchero, abrió la trampilla bajo la estufa. Naiva guió a las niñas y las cubrió con la manta de lana, luego se volvió hacia él. «Quédate con ellas», dijo él. No respondió ella. «Yo me quedo contigo». Sus miradas se cruzaron un instante. No había tiempo para discutir. El ranchero tomó el rifle y se colocó tras la pila de leña al costado de la casa. Naiva se arrodilló en la puerta cargando su revólver secundario. Sus dedos eran rápidos y firmes. Los jinetes aminoraron al acercarse. Uno alzó la mano. «No queremos a los chicos», gritó. «Solo a la mujer. Entréguenla y nos vamos». El ranchero no respondió. Otra voz más dura. «Mataste a 3 de los nuestros. ¿Crees que olvidamos eso?» Naiva permaneció justo tras la puerta, un brazo apoyado en el marco. Respiraba con calma. El ranchero esperó hasta que estuvieron a 30 pasos. Entonces disparó una vez, limpio, deliberado. El hombre de adelante cayó de la montura antes de que el eco terminara. Los otros 2 desenfundaron y respondieron al fuego. Las balas arrancaron astillas del poste del porche. El ranchero se movió bajo y de lado contando cartuchos, controlando la respiración, buscando cobijo. Naiva asomó lo justo para disparar con su arma corta. 2 tiros. Uno dio en el blanco. El segundo jinete se dobló y cayó retorciéndose en la tierra. El último espoleó el caballo y huyó. ¡Cobarde! El ranchero apuntó, vaciló. Luego bajó el rifle. «Déjalo ir», dijo jadeando. «No volverá». Naiva dio un paso adelante, la mano aún temblando levemente. Miró al hombre en el suelo. Entonces él le habló. «Está sangrando». El ranchero miró hacia abajo. Un rozón limpio en el lateral del brazo izquierdo. Nada profundo. He tenido peores.
Ella alargó la mano y la apretó con fuerza. Dentro de la cabaña la trampilla chirrió. 2 voces pequeñas llamaron mamá. Naiva giró y corrió, abrió la trampilla. Las niñas subieron con los ojos abiertos pero secos. Miraron la madera rota, la sangre en el patio, la puerta entreabierta. Luego miraron a su madre y le dijeron: «Se acabó. Estamos a salvo ahora», dijo Naiva con ternura. El ranchero exhaló despacio. La tensión se fue de sus hombros por primera vez en días. Aquella noche, el ranchero cavó tumbas para los hombres. Lo hizo lo bastante lejos para que las niñas no las vieran. Marcó cada montículo con una piedra. Sin nombres. Solo tierra. Naiva preparó un guiso sencillo, añadió un poco de maíz seco que había estado remojando. Canturreó de nuevo mientras cocinaba, pero diferente esta vez. Sus manos se movían sin temblar. A la cena, las niñas se sentaron a cada lado del ranchero riendo cuando él trató de cortar el pan de maíz y lo desmenuzó sin querer. Talia se recostó a su costado cuando se cansó. Misei trenzó un trozo de cuerda por diversión y se lo ató en la muñeca al ranchero sin pedir permiso. Naiva observó todo sin decir palabra. El pecho se le hinchó con algo que parecía alivio. Más tarde, cuando las niñas durmieron, el ranchero salió afuera. La noche estaba cálida. Aquella calma ya no se sentía vacía. Naiva se le juntó, se puso a su lado en el porche rozando su hombro con suavidad. He estado pensando», dijo ella, en quedarme. No solo por ahora, de forma definitiva. Él la miró. Sus ojos no evitaron los suyos. «No quiero vagar más. Las niñas no necesitan el camino. Necesitan un hogar». La voz del ranchero sonó áspera. Entonces esto es. Naiva metió la mano en el bolsillo y sacó la tira de cuero con la que ataba su trenza. La enroscó alrededor de su muñeca junto al cordoncito que Misei le había puesto. «Ya nos diste seguridad», dijo. «Pero queremos algo más. Te queremos a ti». El ranchero se acercó, sus manos rozando los costados de su brazo. «Me tienes», dijo en voz baja. «Me tienes desde que ellas cabalgaron hasta mi tierra». Ella no lo besó entonces. Solo se recargó en su pecho y él la rodeó con sus brazos. Se quedaron así mientras salían las estrellas. El viento corría suave entre los árboles. Dentro de la cabaña las niñas se movieron un instante, luego volvió el silencio. El ranchero miró hacia abajo a Naiva con su cabeza apoyada en él. Y por primera vez en su vida, no se sintió un hombre con sangre en las manos, ni fantasmas a la espalda. Se sintió esposo, se sintió padre, un hombre con algo que valía la pena cuidar. Y esta vez se quedaría.